Buenos días, profesora. Voy a explicarle mi cartilla sobre las tendencias pedagógicas, todo lo que hemos visto en el momento, en el semestre por el momento. En la semana 1 vimos la introducción a la pedagogía, que dice que la pedagogía se caracteriza por un campo reflexivo específico. Ese campo reflexivo general es condición y resultado, al mismo tiempo del cruce recurrente entre dimensión teórica y dimensión experimental que permite a la ciencia pedagógica moverse dinámicamente. En la semana 2 pudimos observar que sobre las tendencias pedagógicas, enfoques pedagógicos, las teorías pedagógicas y los modelos pedagógicos, que a ver sobre qué trataban, sobre el aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. También tuvimos las evidencias de Mindomo, que las hicimos. La pregunta orientadora, que cuál consideras que deben ser las habilidades que debe poseer un docente praxeólogo. Para mí debe tener 3 habilidades, las cuales son de juzgar, actuar y la de ver. En la semana 3, lo que pudimos observar fue que las teorías de aprendizaje y los modelos pedagógicos son la naturalista, la conductista, la conectivista, la humanista, los derechos humanos y el constructivismo. El constructivismo es una teoría según la cual el conocimiento y la personalidad de los individuos están en permanente construcción debido al proceso continuo que ellos llevan de la vida diaria. Unos autores muy conocidos que me llamaron la atención fue David Ausubel, que habló sobre la teoría del aprendizaje significativo, y Vygotsky, que habló sobre la teoría sociocultural del aprendizaje. Y pues ya como todos conocen a Jean Piaget, que habló sobre la epistemología genética. La pregunta observadora es que identifique si prevalece en la institución rasgos de la pedagogía tradicional o pedagogía de la fe o la conductista. En mi caso, todavía lo que estamos viendo es la pedagogía tradicional porque seguimos con el mismo modelo de enseñanza de los mismos años. En la semana 4 lo que pudimos observar fue sobre el conductismo, que es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de las personas. El conductismo tiene un contexto histórico, también se trabaja en la conducta del ser humano y se basa en la enseñanza, el aprendizaje y las relaciones. Lo que trabajamos en esa semana fue, trabajamos unos drive, el modelo del hexágono, lo que tú nos habías explicado sobre los propósitos, enseñanzas, evaluación, recursos didácticos, metodología didáctica y secuencia didáctica. La pregunta orientadora es: ¿prevalece en la institución rasgos de la pedagogía cognitivista o escuela activa? En mi caso se prevalece la escuela activa porque los profesores no enseñan cómo debe ser, explican a medias, solo quieren llegar a clase, colocar una actividad ahí a medias, así como por salir de momento y acabar su labor. Deberían mejorar eso para que los estudiantes aprendan mucho más fácil. En la semana 5 lo que observamos fue que una autora que se llama María Montessori, sobre la escuela nueva, que ya no se ve al niño como un ser pasivo, el alumno no admite tranquilamente los conocimientos, se posiciona activamente ante el aprendizaje y tiene un modelo de enseñanza tradicional. A partir de la observación, identificar los docentes del aula plantean didácticas creativas, atrayentes para los estudiantes. Los comparto en el escrito. Mi respuesta fue: la mayoría de profesores que he tenido son creativos y hacen cogerle cariño a la clase. Son diferentes porque su actitud lo hace ver mucho mejor. Profesores que hacen juegos con matemáticas, los de educación física hacen sonidos con las manos y nos enseñan detalladamente cómo se deben hacer. En la semana 6 vimos sobre las tendencias pedagógicas, que hay pedagogía innovadora, aulas colaborativas, responsabilidad digital, tecnologías emergentes, pensamiento experimental y aprendizajes dirigido por estudiantes, que asimismo los estudiantes enseñando a otros estudiantes captan mejor su aprendizaje. La respuesta a la evaluación, que el modelo conductista podemos premiar al niño por su participación en la clase, como a mí me hacían en dicho lugar una pregunta que yo respondía bien y me colocaban un punto positivo, y eso hace que el alumno preste más atención y se motive a aprender para ganar nuevos puntos, y entre más participe pues más puntos ganará. También un modelo conductista podemos decir que era cuando un profesor entraba al salón y todos nos debíamos poner de pie.
Eso significaba que teníamos respeto hacia el profesor y autoridad. En la semana 7 vimos sobre el modelo TIPAC, que era hacer unas figuras geométricas. Sí, listo. Y entonces lo que yo tenía que hacer era, si yo fuera maestro utilizando el modelo, haría una clase de recortar muñecos geométricos y pintarlos. Eso hace que el niño desarrolle más sus capacidades motrices y después pasar al frente de todos y exponer por qué escogió ese muñeco y qué significa. Esto sería una población para niños de 8 años. En la semana 8 vimos sobre los derechos humanos. Yo escogí el tema que cuáles son los derechos que se violan en la escuela. Se violan el derecho a la salud, el derecho a opinar y el derecho a la alimentación. Tú nos mostraste videos en YouTube sobre los derechos humanos. Entonces, un ejemplo que yo coloqué fue que Colombia tenía derecho a la libre expresión y se mostraba un video que tenía que ver sobre la libre expresión, sobre los ciudadanos, cómo actuaban. En la semana 9, las estrategias sobre la responsabilidad social y ambiental. Yo coloqué que colocar en una bolsa las tapas de las botellas de plástico. En una botella de plástico llenarla de papeles y de paquetes para así contribuir con el medio ambiente, crear campañas por los salones sobre el cuidado del medio ambiente, salir un día a la semana y recoger toda la basura de algún parque, hacer una reunión en dicho lugar y socializar sobre actividades sociales y donar libros que ya no se lean para personas que en verdad lo necesiten. Y ahí es sobre plantar una planta, ahí la planté sobre una botella. En la semana 10 tocaba hacer sobre un trabajo sobre las ideas de inclusión. Entonces yo colocar ideas de inclusión en el aula de clases. Entonces yo coloqué que colocar a las personas que no se conozcan al lado para interactuar, hacer grupos con personas que no se conozcan y que socialicen actividades y sobre su vida, tareas grupales con gente desconocida. Y a mí me tocaba, cuando yo estudiaba, a mí me colocaban una actividad con las personas que menos me hablaba para conocer a esa persona y darle a saber sobre mi personalidad. En la semana 12 vimos las habilidades que debe tener un docente. Entonces, un docente debe ser innovador, gracioso y buen entendedor para así lograr a sus estudiantes cogerles cariño y emoción a la clase. Yo implementaría más lúdica y más recreación en las clases, ya que así el estudiante se motiva y desarrolla mejor en las actividades que se le coloquen. También otra idea sería llevarlos al parque a hacer la clase, ir a los museos, llevarlos a las salidas pedagógicas, ir a humedales y les enseñaría canciones en inglés.